Muy buenos días a todos, queridos hermanos, hermanas. Me preguntaba esta mañana Facundo, ¿no es tu segundo hijo? Ahí está. Si conocía este lugar de antes. Le dije, sí, he venido aquí varias veces. La primera vez que vine era una cosa bastante diferente al día de hoy. Era pleno invierno. Y hizo tanto frío aquella noche que era difícil dormir del frío. Y el agua se congeló en las cañerías, así que a la mañana no nos podíamos lavar. Había por allí una canilla en el parque que goteaba y el goteo se formó una estalagmita. Era un hielo que llegaba hasta, y en el balde que estaba abajo, un bloque de hielo. Así que hoy estamos un poco diferentes, ¿no? Bueno, tenemos en Argentina las 4 estaciones bien pronunciadas. Los hermanos, junto con Katy, 5 hermanos y Katy 6, forman el grupo, el equipo ministerial, como llaman ellos, el grupo de trabajo, ¿no? Pensando en este encuentro, en este retiro, orando, buscando la voluntad de Dios. Bueno, ya lo dijo ayer Katy y lo dijo también Claudio. Pusieron como lema para este encuentro, restaurando los cimientos. Y me dijeron que pudiera compartir de acuerdo al lema de este encuentro la palabra en estos días. Así que tengo que hablar esta mañana, esta noche y mañana por la mañana. Tengo 3 mensajes. Luego por otro compromiso el domingo, el sábado a la tarde nosotros nos volvemos. Me gustó mucho el ejemplo personal que trajo ayer Claudio, cuando nos contó que con mucho esfuerzo compraron un terreno y con la plata que tenían apenas pudieron hacer los cimientos de la casa. Y después de algún tiempo contrataron otro constructor para seguir sobre esos cimientos la construcción de su casa. Pero muy sabiamente este constructor dijo, ¿me permitís revisar los cimientos? Qué oportuno fue, ¿no? Si no hubiera sido un desastre. Y cuando revisó los cimientos, dijo, no, estos son cimientos insuficientes para la casa que querés construir. Así que me imagino que fue más trabajo que hubo que cavar y poner cimiento debajo de los cimientos y arriba de los cimientos. Y bueno, qué importante es revisar los cimientos. Porque justamente eso es lo que les pasó a algunos, que el día que murieron y fueron para encontrarse con Dios, Dios les dijo, no, ustedes no entran. ¿Pero cómo, Señor? En tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. No, nunca los conocí. Justo antes Jesús había dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
No el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces dijo, muchos me dirán en aquel día, ¿cómo, Señor? Hicimos milagros, profetizamos, nosotros éramos... No. Y Jesús ahí explicó el tema de los cimientos. El que oye mis palabras y las hace, ese es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vino la lluvia, el viento, la tempestad y la inundación. Y la casa no se cayó porque estaba sobre la roca. Así que este tema es un tema muy importante. En cambio, contó de aquel que oye mi palabra y no la hace, lo compararé con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, no tenía cimiento. Y cuando vino la inundación y la tempestad, ¿qué pasó con esa casa? Se cayó. Entonces, hermanos, este es un tema sumamente importante para cada uno de nosotros. Revisar los cimientos, y los hermanos sintieron de parte del Espíritu Santo de que este tiene que ser el tema de este retiro. Así que estos días vamos a revisar los cimientos. Vamos a revisar 3, ya que tengo 3 oportunidades, y ellos me sugirieron, también sabiamente, creo que guiado por el Señor, de que el primer cimiento que tenemos que revisar en nuestra vida es el reino de Dios, el señorío de Cristo. ¿Cómo estamos con este tema? Así que hoy, esta mañana, vamos a hablar sobre el reino del Señor. Cuando el Señor nos visitó con su Espíritu Santo en el año 1967, muchos no habían nacido en el 67 todavía, yo en ese entonces tendría 25 años, 26 años. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo, al llenarnos y darnos dones y visitarnos y renovarnos, una de las primeras cosas que nos reveló fue el señorío de Cristo, el evangelio del reino de Dios. Así que el Espíritu nos llevó justamente a restaurar. Era un tema que nosotros no lo teníamos. El mundo evangélico durante años, yo nací en un hogar evangélico, el mundo evangélico durante años, y puedo decir por varios siglos, hemos predicado un evangelio sin reino. Y voy a explicar qué es esto. Y una salvación sin el señorío de Cristo. Cuando Dios nos abrió los ojos por el Espíritu Santo, hoy cantamos, abre mis ojos, y una hermana vio que vendas, Berta creo que era, que vendas se caían de nuestros ojos. Digo, amén. Dios abrió nuestros ojos y nos reveló en las Escrituras antiguas verdades que la iglesia a lo largo de su historia había perdido. Y una de esas verdades justamente era el evangelio del reino de Dios. Yo prediqué sobre este tema por primera vez en nuestra pequeña congregación en Villa Soldati, en Buenos Aires, en Capital, en enero de 1968. Lo prediqué por primera vez. Yo era soltero, en ese tiempo era el pastor de la iglesia, y
Era una congregación nueva que abríamos en un barrio donde no había una congregación, un grupo de jóvenes. Y ya teníamos 2 o 3 años de que habíamos iniciado, teníamos una congregación de 70, 80 personas, pero cuando prediqué por primera vez el Evangelio del Reino, a la propia gente que nosotros habíamos ganado, nos dimos cuenta que teníamos de que completar nuestra conversión, que por haber escuchado y por habernos convertido con un evangelio incompleto, sin el reino, nuestra conversión era incompleta. Y teníamos que completar nuestra conversión, y esto cambió nuestras vidas, nuestras familias. Nos dimos cuenta que primero teníamos que reevangelizar con el reino a nuestras congregaciones y luego de ahí predicarla a la gente del mundo el evangelio del reino de Dios, que es el evangelio que Jesús predicaba. Vamos a ver algunos textos rápidamente para afirmar esto, que para nosotros fue una revolución, una luz. Nuestros ojos se abrieron. Mateo 4, 17 dice así: desde entonces, es el comienzo del ministerio de Jesús. Él empezó cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Jesús? El arrepentimiento, y llamaba a la gente al arrepentimiento y al reino de Dios. Vamos al versículo 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, la provincia del norte. Israel se dividía en 3 grandes regiones: Galilea al norte, Samaria en el medio y Judea al sur, donde estaba Jerusalén. Jesús empezó en Galilea y dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta palabrita se nos había escapado. No solo a nosotros, a todos los evangélicos. Nadie predicaba el reino, se predicaba el evangelio. El evangelio quiere decir buenas noticias, pero ¿cuáles son las noticias? Faltaba lo más importante. Vamos ahora a Mateo 9. Ahora recorre Jesús no solo Galilea, sino todo el país, todo Israel. Y el versículo 35, Mateo 9, 35, dice así: recorría Jesús, ¿cuántas ciudades? Todas las ciudades y aldeas, los pueblitos también, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús predicaba el evangelio del reino en todas las ciudades. Él no tenía otro tema. En todos los pueblitos siempre era el evangelio del reino. Vamos ahora al segundo evangelio, Marcos. Marcos dice lo mismo. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿del qué? Del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Crean en esta buena noticia que les estoy dando, que el reino de Dios se ha acercado. Bueno, vamos ahora a Lucas para ver qué dice exactamente lo mismo. Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Nuevamente, Lucas dice lo mismo que Mateo, lo mismo que Marcos. Ahora digo yo, los evangélicos nos jactamos que nosotros somos el pueblo de la Biblia. ¿Cómo puede ser que hay tanto? No les voy a cansar, pero hay en el Nuevo Testamento 133 versículos que dicen el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, el reino de Dios. ¿Cómo es que se nos escapó? No es un detalle. Hay alguien que quiso que se nos escapara esta verdad y así vivimos durante años hasta que Dios nos despertó. Capítulo 9 de Lucas, versículos 1 y 2. Ahora manda a los 12 a predicar. ¿Qué les mandó a predicar? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar ¿qué? El reino de Dios. Los envió a los 12 a predicar el reino de Dios, y así pudiéramos seguir con muchos textos más. Mateo registra 14 parábolas de Jesús. Parábolas son comparaciones que Jesús hacía, y las 14 parábolas hablan del reino de Dios. Él comienza en Mateo 13 diciendo, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los, siempre el reino, el reino, el reino. Él enseñaba directamente y por parábolas, y también en el Padre Nuestro lo primero que nos pidió que oráramos era eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. Bueno, ahora, ¿qué es el reino de Dios? Ahí vamos al punto. ¿Qué es el reino de Dios? El reino no es un lugar. Algunos creen que es el cielo, no es el cielo. Dice el reino de los cielos, es lo mismo que decir el reino de Dios, porque Dios está en los cielos. Pero el reino, ¿qué es el reino? El reino de Dios es la acción del reinar de Dios. Podemos decir reino de Dios y reinar de Dios. Son sinónimos. El reinar es una acción. Dios reina sobre todo lo que existe. Hay varios salmos que comienzan diciendo, Jehová reina, se vistió de majestad. Jehová reina, juzgará a las naciones con justicia y juicio. Jehová reina. Dios reina sobre todo lo que existe. Este vasto universo inmenso no está a la deriva.
esto. Vamos a ver. Vamos a imaginar que esto es el universo. No sabemos los límites del universo. Imaginen que de acá al Sol, a la velocidad de la luz, hay 8 minutos. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Si tuviéramos una nave espacial que viajara a la velocidad de la luz, imposible, pero 300.000 kilómetros en un segundo, tardaríamos 8 minutos para llegar al Sol. Está acá nomás. Porque hay estrellas, y han descubierto últimamente, que están a 1.000.000 de años luz. No me cabe la cabeza. Los límites del universo son tan gigantescos que todavía no se ha llegado a los límites. Es impresionante. Pero todo el Sol acá nomás. La Luna es un vecino nuestro. El Sol 8 minutos. Y hay galaxias a 1.000.000 de años luz. Bueno, en la mente humana no cabe. Dios es más grande que eso. Pero este universo tiene un centro. Todo depende de ese centro. En ese centro hay un trono. Y en ese trono hay alguien sentado. Es el que reina. ¿Quién es el que está sentado? Dios. Ese es el reino de Dios. El reinar de Dios. Este es el universo. Y Dios está sentado en ese trono. Y desde allí, Él reina sobre todo cuanto existe. Además, el universo, incluyendo el planeta Tierra, que si pusiéramos aquí el planeta Tierra, hice un puntito, es demasiado grande el punto que hice, en comparación. Pero si pusiéramos un zoom a este planeta Tierra, digamos que llegaría a ser esto. Y Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, no solo el universo, sino también el planeta Tierra y con todo lo que tiene dentro, tiene un único creador. Y por lo tanto, un único legítimo dueño. El que reina sobre el universo es Dios. Y si esto fuera el planeta Tierra, también el creador de todo lo que hay aquí en la tierra es Dios. Por lo tanto, por ser creador, Dios es el dueño legítimo de todo cuanto existe. ¿Quién es el dueño del universo? Dios. Así que Dios es el que reina, así que Él es la autoridad. Pero también Dios es el creador y por lo tanto es el dueño
de el universo y también del planeta Tierra. Él es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos dicen amén? Todos los árboles que hay en la tierra son de Dios. Todas las plantas, todas las flores, todos los animales, todos los hombres, todas las mujeres, todo el petróleo, todo el oro, todos los metales, todo lo que existe tiene un solo y legítimo dueño. ¿Y ese dueño quién es? Un poco más fuerte. Dios. Eso es el reino de Dios. Que Él es la autoridad sobre todo y Él es el dueño de todo lo que existe. Yo encontré un versículo que sintetiza todo el reino de Dios en una sola frase. Está en Romanos 11:36. Dice así el apóstol Pablo. 11:36. Hablando de Dios dice, porque de Él, por Él y son todas las cosas. Atención, cuando dice todas las cosas, lo podemos aplicar al universo, lo podemos aplicar al planeta Tierra, o lo podemos aplicar a vos o a mí. Todo es de Él, por Él y para Él. Así que Dios no solo es autoridad y dueño, sino también Él es el centro. Todo es de Él, por Él y para Él. Ese es el reino de Dios. ¿Tu vida de quién es? De Dios. ¿Quién es la autoridad sobre tu vida? Dios. ¿Quién es el centro de tu vida? Dios. Pero hay un enemigo de Dios que se llama Satanás, el diablo. ¿Y él qué hizo? Él en tu vida o en la mía, digamos que acá este es nuestra vida, vos y yo. Acá estaba Dios, era el autoridad, dueño y centro, todo es por Él y para Él. ¿El diablo qué hizo? Lo sacó a Dios fuera del centro y puso acá el yo. Esto es lo que hizo el diablo. Yo soy el dueño de mi vida. Mi vida es mía. Por lo tanto, yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana. Y mucha gente vive así, engañada. Yo no acepto que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo soy la autoridad, yo soy el dueño y yo mando en mi propia vida. Y todo lo que tengo me pertenece a mí. Es mi casa, mi auto, mi trabajo, mi profesión, mis hijos, mi familia, mi dinero, mi empresa. Yo soy el centro, yo soy el dueño y todo es para mí. Este es lo que el diablo consiguió con Adán y Eva, y Adán y Eva nos pasaron a nosotros todo esta naturaleza rebelde contra Dios. Satanás es un mentiroso. Hacé lo que quieras, hacé tu voluntad, sé feliz, sé libre, nadie te tiene que mandar, hacé con tus cosas lo que vos quieras.
Esa es la mentira del diablo y muchos nos tragamos esa mentira y por eso vivimos fuera del orden del reino de Dios. Ahora miren, Dios qué maravilloso es. Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo? ¿Cómo se acercó el reino de Dios? Dios no abandonó al hombre a su propia suerte, ya que me desecharon a mí, aceptaron la propuesta del diablo y viven en la mentira. No, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo el Hijo de Dios y por lo tanto Dios, aceptó venir al mundo y traernos de nuevo el reino de Dios. Y para verlo claramente lo que Él hizo, vamos a leer en un pasaje que conocemos bien, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Aquí está el reino de Dios acercándose a nosotros, en la persona del Hijo. Dice Pablo, haya pues en vosotros, o tengan ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Aquí dice el pasaje hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios. Jesucristo, antes de nacer, existía en forma de Dios. ¿Quién es Dios? El Ser Supremo, el dueño de todo, el creador de todo. El Padre lo hizo todo a través de su Hijo, que es el Verbo, la palabra. Siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que descendió y se hizo hombre. Es tremendo esto. El Rey, Dios, el Verbo eterno, el Creador, se hizo criatura, se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que descendió todavía un escalón más. Tomó forma de ¿qué? De siervo. Dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Yo estoy entre ustedes como quien sirve, para servir. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todavía descendió más. Descendió a la cruz,
ahí fue hecho pecado. Al que no conoció pecado, él nunca pecó en sus 33 años, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que él, siendo Dios, descendió, se hizo hombre, todavía se hizo siervo y descendió al lugar más bajo del universo, que fue la cruz. Porque al morir en la cruz, cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Y como él se humilló, dice el versículo 9, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó, el que descendió hasta lo más bajo, lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Así que el Padre, al Hijo que se humilló, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego esa palabra se dice Kyrios. Kyrios. Y en el Imperio Romano, en el concepto griego, Kyrios significa jefe, dueño, máxima autoridad. Así que reconocer a Jesús como Kyrios, como Señor, significa que estoy reconociéndolo en mi vida como máxima autoridad, como mi dueño, como el centro de mi vida. Él es el Señor, el Kyrios. Y en el concepto hebreo, Kyrios, en hebreo se dice Adonai. Adonai. Hay algunas canciones que cantamos que dice Adonai. Y Adonai significa en hebreo, mi Dios, mi dueño. Así que uniendo estos dos conceptos, que uno que viene de la tradición hebrea y la otra del contexto cultural del Imperio Romano, en ese momento el idioma oficial era el griego, el Kyrios, Adonai y Kyrios, traducido al castellano por Señor, significa que toda rodilla, esta es la orden del Padre, toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese. ¿Confiese qué? Que Jesucristo es el Señor. Ese es el reino. Entonces, ¿qué significa doblar la rodilla? ¿Qué significa? Que el hombre pecador, orgulloso, rebelde, se humilla. Amén. ¿Se humilla delante de quién? De Jesucristo. Toda rodilla se doble ante Él. El rebelde se humilla. Doblar la rodilla es un acto de sujeción, sumisión,
es reconocer al otro como rey, como autoridad y confesar con la boca que Jesús es el Señor. Esa es la conversión verdadera, completa. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, dice así: esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuál es la condición, según el Nuevo Testamento, para ser salvo? Para que aquel día no te digan, no, vos te quedás afuera. Para ser salvo es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creerlo con todo nuestro corazón. Amén. Sin embargo, los evangélicos hemos predicado así. ¿Quién quiere ser salvo? Tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Si aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te va a salvar. Y queridos hermanos, no hay un solo versículo en la Biblia que diga tal cosa. Jesús es el Salvador, sí. Y el único glorioso, poderoso Salvador. Pero ese Salvador me salva con una condición. ¿Cuál es la condición? Que lo reconozca como Señor. Cuando reconozco a Jesús como Señor, entonces Él pasa a ser mi Salvador. Esa es la condición. Significa que mis pecados pasados son perdonados. Él viene a vivir y a reinar en mi corazón. Él se transforma en el centro de mi vida. Yo salgo de aquí del centro y aquí se establece Jesús en el centro y lo reconozco como mi dueño, autoridad y centro de mi vida, y todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Él. Amén. Es muy importante lo que confesamos con la boca. Un día me tocó a mí, y a algunos de ustedes también. El pastor Kit Benson me preguntó delante de toda la gente: Jorge y Mitián, ¿recibes a Silvia Palacio como tu legítima esposa? Y yo solo dije una palabra de 2 letras, cortita la palabra. Ya sabés cuál es. Se acabó. Una palabrita que confesé con mi boca. Claro, le preguntó también a ella: Silvia, ¿reconoces a Jorge y Mitianco? Y ella dijo también: sí. Ya está, los declaro marido y mujer. Ya no son más 2, sino 1. Y lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Una palabra. Por eso no es gratis, no es cualquier cosa confesar con la boca que Jesús es el Señor. Significa que yo doblo todo mi ser, me humillo, me arrepiento, cambio de actitud y lo reconozco a Él como mi dueño, como la autoridad. Ahora no puedo vivir más como yo quiero, tengo que vivir como Él quiere. Amén. Yo entendí esto cuando ya era pastor, soltero, vivía con mis padres. Y mi vida en casa cambió.
Porque ahora que Jesús es mi Señor, me dice: Jorge, honra a tu padre y a tu madre. Y yo le faltaba el respeto. Tuve que pedir perdón y cambiar de actitud. Yo trabajaba bien, ganaba mucha plata y tenía mucha ropa. Me la compré yo, traje, saco, como se usaba mucho en aquel tiempo. Y me dice el Señor: ¿de quién es todo esto? Yo quería ampliar mi placar porque no me alcanzaba. Me dice: no hace falta que amplíes el placar. Tenés demasiada ropa. ¿De quién es toda esta ropa? Mía. Ah, no, perdón, Señor. Si yo reconocí que vos sos el Señor. Bueno, esto sacalo, regalalo a tal, y esto sacalo. Pero Señor, este me gusta mucho, este saco. Sácalo. ¿No soy yo el Señor? Cambia la vida. Había ahorrado muchos años dinero para el día que me case, que me compre un departamento. Y la iglesia necesitaba hacer una inversión. Señor, de todos mis ahorros, ¿cuánto tengo que dar a la iglesia? ¿Sabe lo que me dijo? Todo. Yo me quedé blanco, pero era verdad, era todo de Él. Y junté todos mis ahorros, porque este no es chiste, este es el reino de Dios, la voluntad de Dios. Y le entregué al tesorero de la iglesia todo. Mi papá me dijo: Jorge, ¿qué haces? ¿Estás loco? Y el día que te cases, ¿dónde vas a vivir? Y digo: papá, yo pensaba igual. Pero como Jesús es el Señor, yo prefiero obedecer. No le gustó nada, pero él era creyente. Había recibido el bautismo del Espíritu, así que estaba mejor. Y así cambia la vida. Revisemos los cimientos. ¿De quién es tu casa? ¿De quién es tu auto? ¿Cuántos tienen auto? ¿Bicicleta? Todo. Dame la llave de tu auto. A ver. Nadie se anima. Estoy hablando en serio. Por lo menos hay uno que quiere. ¿A quién le entregas? ¿A quién le entregas? ¿De quién es este auto? Del Señor. Amén. ¿Y los demás? Ah, no la tenés. Zafaron, ¿eh? La llave de tu casa. ¿Eh? Estamos revisando los cimientos, restaurando los cimientos. Yo creo, hermanos queridos, que Dios nos trajo aquí para restaurar los cimientos. Amén. Que no nos pase como le pasó a Claudio. Bendito constructor que le dijo: quiero revisar los cimientos. ¿Hay alguien a quien tenés que perdonar y no querés perdonar? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es la autoridad? Entonces Él dice: si no perdonás, yo tampoco te perdono. Y si no tenés perdón, no entrás. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, hermanos queridos, ¿cómo es tu nombre? Daniel. Tomamos a Daniel y sus llaves como un símbolo. ¿Cuántos entregan el auto, la bicicleta, la casa,
la ropa, el dinero, levanten la mano, a ver. Levanten. Amén, amén. Y ahora vamos a obedecer al Padre. Hay una orden del Padre, que toda rodilla se doble. Si alguien tiene algún inconveniente físico para que no puede arrodillarse, no importa, arrodíllese en su corazón. Pero los que no tenemos impedimento físico, ahora aquí doblemos nuestras rodillas y pongamos a Jesús como el centro, como el dueño, como la autoridad, y confesemos con nuestra boca, con arrepentimiento, que Jesús es el Señor. Y les doy una ayudita, dice Pablo en 1 Corintios 12, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, antes de decir que Jesús es el Señor, respira hondo y llenate del Espíritu Santo. Llenate con el Espíritu Santo ahora y entregale todo tu ser, y con la fuerza del Espíritu, en la unción del Espíritu, ahí donde estás, declara ahora que Jesús es el Señor. Allí donde estás, en voz alta, no importa que hagamos barullo, que todos hablen, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Decile al Señor que te entregas completamente, que Él es el centro, que Él es la autoridad, que Él es el Kyrios de tu vida. Aleluya, amén, Señor. Jesucristo es el Señor, el Señor, el Señor. Jesucristo es el Señor. Gloria pues a Él. Ya de mi vida es el Señor, de su iglesia es el Señor. Del universo es el Señor, gloria pues a Él. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos. Esto es una antigua canción de aquellos años. Jesucristo es el Señor. El Señor, Jesucristo es el Señor. Gloria pues a Él. Ya de mi vida es el Señor. De su iglesia es el Señor. Del universo es el Señor. Gloria pues a Él. Ya de mi vida es el Señor. De su iglesia es el Señor. Del universo es el Señor. Gloria pues a Él. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y confesarán: Jesucristo es el Señor. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le
Jesucristo es el Señor. Aleluya, Padre, para tu gloria, hoy confesamos que tu Hijo Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra empresa, en la iglesia y en esta nación y en toda la tierra. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo el Señor, que merece toda gloria, toda honra. Aleluya. Y dale un abrazo a tu hermano, a tu hermana y decirle: Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor, es tu Señor. Aleluya.